esta sanidad ocurrida en una persona que era paralítica. Eso es lo que vamos a estar trayendo en el día de hoy. Así que si tiene allí su Biblia a mano y quiere acompañarnos en la lectura, estamos usando la Biblia Reina Valera, versión 1960, y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Le damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravilla. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga también a cada uno de los hermanos que nos está acompañando y nos saluda. Dios bendiga a la hermana Nancy, Dios bendiga a la hermana Yayi, Dios bendiga a la hermana Ada también. El Señor les bendiga a la hermana Eli, el Señor les llene de su divina y santa gracia. Muy contento con la atención que han tenido él y Alberto. La verdad que Agustín, muy lindo cómo me han apoyado en estos momentos tan difíciles. Le doy gracias al Señor por ello. Es lindo ser agradecido con el Señor y en este se enaltece el Señor y uno reconoce todo lo que hacen por uno. Así que le doy muchas gracias al Señor por la misericordia que tiene. Vemos acá en este relato, recuerde que Lucas, el apóstol Pablo dice: el médico amado. O sea que quien va a hablar en este caso habla de un tema que él conoce, una enfermedad, una parálisis. Aparentemente esta persona cuadripléjico, no dice cuál era el motivo de su parálisis, cuál había sido, pero sí tenían, en este relato vemos amigos tan idóneos como él, que tenían fe. Tenía fe el paralítico y tenían fe sus 4 amigos. Eso es lo lindo. Amén. Tomamos la bendición de la pastora Gilda también. Dios los bendiga mucho. Amén. Recibimos esa bendición de la pastora Gilda. También Alejandra dice: Dios los fortalezca. Amén. Y no necesitamos muchas gracias, porque es lo que necesitamos en este momento, que el Señor nos puede estar fortaleciendo. Eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y qué lindo que ustedes nos estén bendiciendo así, en esa manera. La verdad que
es un gozo que uno siente y bueno, lo recibimos en el nombre del Señor porque sabemos que lo hacen con todo el afecto, con todo el cariño, con todo el amor y nos ayudan en esta situación tan difícil. Vemos aquí, hermano querido, cómo narra Lucas la situación. El milagro hubiese ocurrido lo mismo, pero lo que tiene de validero para nosotros es que describe a los presentes, y fíjese que aunque los había, pero destaca la presencia de aquí que estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Allí estaban ellos. También había el común del pueblo, también estaban. Muchos ponen la situación en la casa del apóstol Pedro. También la pastora Zulma nos bendice, el hermano Mario Martínez desde allí, desde España, también nos está bendiciendo. La pastora Zulma nos bendice. El glorioso y todopoderoso Dios de Israel bendiga a todo su pueblo, a todos los oyentes y a vos, querido hermanito. Dios te dé doble porción de bendición. Amén. Recibo en el nombre del Señor la bendición de la sierva del Señor. Hermano querido, nosotros podemos ver a través de estos relatos que nos está mostrando la jerarquía de gente que se había reunido, y no con el propósito de aquellos que tenían la necesidad de Dios. Se habían reunido debido a la fama, dice Lucas, que recorría toda la región. Alcanzó más allá, recuerden que la parte Galilea, ¿no es cierto?, viene de decir círculo o región, de allí viene el nombre, ¿no es cierto?, que se le da. Dios bendiga a la hermana Blanquita Padilla, el Señor la llene de su gracia y a cada uno de los oyentes. Ella nos dice: Dios lo bendiga, pastor y oyente. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones e insto para que cada uno de los oyentes también lo reciba. Vemos aquí en este caso cómo llama la atención el proceder precisamente de los sentados. Ahí vamos a ver, Dios bendiga a Emma, el Señor lo llene de su gracia, Manuel de Stasis, el Señor, Él nos estuvo también ayudando, acompañándonos, gloria a Dios. La pastora Zulma nos pone escuchando con mi querida hijita Solita y mis queridas nietitas Mía y Milenita. Dios les bendiga y les llene de su gracia. Qué lindo, hermano querido, que podemos recibir las bendiciones de nuestro amado y bendito Dios para poder tener cuando necesitemos de esas bendiciones que Dios nos da. Maravilloso es el Señor, cuánto nos ama, cuánto el Señor nos quiere. Vemos en este caso, hermano, como Lucas, como buen historiador, como aquel que se había propuesto diciéndole a Teófilo, puesto que muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, después de haber indagado, y vemos él aquí cómo describe a los fariseos, esta gente que se creía superior a los demás. Dios bendiga a la hermana Lisa, bendito sea el nombre del Señor. El Señor pueda bendecir a cada uno de los hermanos que nos están saludando en esta hora, y por allí se me van los que veo, no alcanzo a leerlo. Vemos, hermano querido, que Lucas describe a los fariseos, doctores de la ley, cómo estaban ellos sentados. Y no describe a toda la gente que estaba de pie, no la describe. ¿Por qué? Porque lo que llama la atención precisamente en este relato es la reacción de los sentados. La hermana Lisa nos pone bendiciones, pastor, a cada hermano y oyente. Un fuerte abrazo a la familia y que Dios le fortalezca. Amén. Gloria al Rey. Recibimos. También de Ro, que me estuvo ayudando. Gracias Ro por ayudarme. Ella estuvo arreglándome para que pudiera salir, no podía hacer andar el celular, así que el Señor le pague muy ricamente. Y ella nos pone: el Señor lo bendiga, pastor querido, y bendiga a cada oyente. Amén.
recibo esas bendiciones. Siempre, siempre el Señor pone a alguien que nos ayude. Y eso es lo lindo, hermano, que nosotros necesitamos, como todo, la ayuda de los demás. No somos superior a nadie, necesitamos, y en esto no podía entrar, no sabía cómo hacerlo, así que el pastor Gerardito me estuvo ayudando y Ro también. El Señor les pague muy ricamente. Y si hoy podemos estar en este momento es gracias a la colaboración que he recibido de parte de ellos. Vemos, hermano querido, cómo aquí va a hacer hincapié Lucas en estos que estaban sentados. Dice la palabra del Señor que ellos estaban sentados, habían venido de distintos lugares, pero lo que destaca Lucas, dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Qué lindo, qué maravilloso es saber y reconocer el poder que Dios concede a cada uno. Acá Lucas dice que el poder del Señor estaba para sanar. La palabra poder que se transmite y se transcribe del original griego es dinamos. Es aquello que mueve, actúa, ejerce movimiento. Esa es la palabra que se traduce como poder. Dínamos es la palabra que usa. Acá vemos entonces que si bien describe esa capacidad, no se la atribuye esa capacidad al Señor Jesús, sino que dice, el poder del Señor estaba con él para sanar. O sea que era un poder que no es que era, porque esa era la voluntad del Señor Jesús. Recuerde que el Señor Jesús declara bien clarito en su primer discurso, cuando él habla allí en la sinagoga en Nazaret, que él ha sido enviado a predicar el año agradable del Señor. Él está cumpliendo la voluntad del Señor. ¿Y cuál era la voluntad del Señor? Anunciar el Evangelio, dar libertad a los cautivos, liberar a los oprimidos. Eso era lo que el Señor estaba haciendo, dando libertad a los cautivos. En este caso, este hombre estaba cautivo de una parálisis, dar libertad a los oprimidos, aquel que el enemigo de nuestra alma tenía oprimido, abrir la puerta de aquellos que estaban presos en cárceles, ya sean espirituales. Recuerden que en ese tiempo a quien desobedecía, iba en contra de las normas del Imperio Romano, era acusado de sedición y era puesto inmediatamente en la cárcel. Entonces, el año agradable del Señor era porque venía a terminar con todas estas cosas que estaban ocurriendo. Y precisamente allí había alguien que necesitaba que fuese liberado de esa prisión que era su cuadriplejía, su enfermedad, su parálisis que él tenía. Dice la palabra del Señor que el Espíritu del Señor estaba con él para sanar. Y vemos, hermano querido, que en qué momento oportuno, y le damos gracias a Dios, esos amigos que uno tiene, esos amigos que uno puede contar con ellos, aún en los momentos difíciles, sin medir las situaciones. Dice la palabra del Señor aquí en lo que nosotros leemos, que verso 18, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Habrían pedido permiso, habrían querido que la gente les abriese paso, pero nunca la gente va a abrir paso para que nosotros podamos acercarnos al Señor. Es algo que tenemos que hacerlo cada uno de nosotros. Nos va a costar, nos van a tratar de impedir el paso, aunque veían a estos varones que entre los cuatro cargaban a alguien que realmente necesitaba estar en la presencia del Señor para que por lo menos las palabras de consuelo del Señor pudieran llegar hasta su vida. Pero no les era franqueado el paso. La entrada seguía tan difícil para ellos que no podían acceder a la presencia del Señor. Pero qué lindo, qué maravilloso es que estos varones, pudiendo más su anhelo, el deseo de que su amigo se encontrase mejor,
Entonces allí fue como ellos deciden subir a su amigo, que era cargado por 4, subir arriba del tejado, subir arriba del techo, comenzar a subir, una vez que ellos están allí, comenzar a subir a su amigo. En realidad querían poner a su amigo delante de la presencia del Señor. Tuvieron que subir al techo. ¿Recibieron crítica? Claro que sí que recibieron crítica. Una casa llena de gente, donde está el Señor Jesús hablando con gente muy importante, como lo eran los fariseos, como lo eran los doctores de la ley, como lo eran los escribas, que habían venido de tantas ciudades, de tantas aldeas de alrededor a congregarse, y ahora resulta que 4 locos se suben arriba del techo y cargan arriba del techo a un paralítico. Vemos entonces que el amor, la amistad, era correspondida por estos varones a aquel que era realmente necesitado y tenía el anhelo de estar delante de la presencia del Señor. Pero, ¿sabe qué? Si ese paralítico no hubiese tenido amigo, nunca podría haber estado en la presencia del Señor. Eso es lo lindo, lo que nosotros vemos y podemos comprender. ¿Cuánto nos cuesta llevar a aquellos que no pueden estar en la presencia del Señor? A través de la oración. Sus amigos lo llevaban en un lecho, pero nosotros, a nuestros amigos, a los que consideramos nuestros amigos, debemos juntarnos en la oración y debemos tratar de llevarlos que puedan estar delante de la presencia del Señor. Fijémonos que es tan anónimo lo de ellos que lo único que relata es que cargaban entre los 4 subieron al tejado, pero cuando se produce el milagro, ya los 4 ya dejan de ser protagonistas. Vemos entonces a través de este relato, hermano querido, que estos 4 tenían junto con el paralítico fe. Eso es lo importante, hermano querido. Cuando nosotros sabemos que alguien ha declarado que ha creído en el Señor Jesús como el Hijo de Dios, y a veces no puede llegar, tenemos nosotros, como lo cargaron esos 4, también que cargarlo en la oración. Si creemos que solo no podemos pedir, ayúdenme a orar, estoy orando por tal persona, estoy cargándolo espiritualmente para ponerlo delante de la presencia del Señor. Eso es lo maravilloso, eso es lo lindo que cada uno de nosotros podemos hacer. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús en lo que se fija no es en la dificultad, no es en el ridículo, no es en las acciones que tuvieron que tener cada uno de ellos, sino que por el contrario, la mirada del Señor Jesús se posó sobre la fe que ellos tenían. Dice la palabra del Señor en el verso 20, al ver Él, hablando del Señor Jesús, al ver Él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Sabemos que el pueblo de Israel tenía y aceptaba la enfermedad como un castigo merecido por aquel que padecía la enfermedad de parte de Dios. Lo tenían como un castigo. Por eso el Señor, cuando ve y que sabe, ve la fe de este varón, pero ve también el arrepentimiento de este varón. Este varón, habiendo oído lo que otros le habían transmitido del Señor Jesús, cree a pie juntilla que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Después de saber de los milagros que había hecho en la sinagoga cuando hizo la liberación de aquel hombre que estaba endemoniado, después cuando hizo la limpieza de aquel que estaba leproso, ahora dijo, si él pudo con eso, va a poder también con lo mío. Pero era consciente de que tenía pecados. Y lo maravilloso de todo es que el Señor Jesús no ignoró los pecados de este varón. Ni siquiera se los reprochó. Inmediatamente los labios del Señor Jesús se abrieron para decirle a ese hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Qué alivio habrá sentido este varón al sentir de las palabras del Señor que aquel que él había ofendido tanto
viviendo en desobediencia a la voluntad del Señor, ahora le concedía el perdón. Claro que esto no cayó de buen visto, esto no agradó a la mayoría de los presentes sentados, tenemos que ser claros, a la mayoría de los presentes sentados, que eran precisamente los fariseos y los doctores de la ley. Aquellos que creían que como ellos interpretaban la palabra de Dios debía ser así, y quien no lo interpretaba así era alguien que estaba completamente entregado al pecado. En vez de gozarse, en vez de saber que había alguien entre ellos que podía perdonar pecados, que podían cada uno de ellos nutrirse de ese perdón, comienzan a criticar ese perdón. Dice la palabra del Señor, verso 21, entonces los escribas y los fariseos, los que estaban sentados, comienzan a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿No le parecían blasfemia cuando se acercaron de tantos lugares a escucharlo? ¿No le parecían blasfemia cuando llegaron de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén? ¿No le parecía que iban a escuchar a alguien que hablaba blasfemia? No se hubiesen acercado. Pero cuando lo ven actuar al Señor, cuando ve que habla algo que no está de acuerdo a lo que ellos enseñaban, enseguida dicen, este habla blasfemia. Dice la palabra del Señor que ellos dicen, este habla blasfemia porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Y fíjense hasta dónde llega el error de aquellos que creen que tienen absolutamente la verdad y que todos los demás están equivocados. La palabra del Señor nos enseña que el que redarguye de pecado es el Espíritu Santo. El Señor Jesús tiene poder también como Dios para perdonarlo y Él lo va a demostrar aquí en esta oportunidad. Qué lindo es que la ignorancia en la escritura de estos fariseos y de estos doctores de la ley hacen que este punto salga a la luz así de esta manera. La palabra del Señor dice allí en el verso 22, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Verso 24, hermano querido, dice la palabra del Señor. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, esto del Hijo del Hombre se lo decía a los fariseos y a los doctores de la ley, para que sepáis que el Hijo del Hombre, Él tiene potestad, dice, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda, que tiene potestad para lo uno y para lo otro, verso 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Me imagino, hermano, la reacción de los sentados, de los fariseos, de los doctores de la ley, cuando vieron a este hombre incorporarse, y no solamente incorporarse, sino que hacer uso de sus miembros, poder usar sus brazos para tomar su lecho, poder hacer sus piernas que le transportaran, poder obedecer el mandamiento del Señor. Ahora fíjense en la manera que este varón sale de su hogar, transportado por 4, con la dureza, con la dificultad que él sale de su hogar, pero notemos el retorno a ese hogar, lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de esa satisfacción de haber obedecido a Dios cuando por boca del Señor Jesús y en el poder del Espíritu para sanar, obedeció y se levantó. No solamente se levantó, sino que dice la palabra del Señor que tomó su lecho y se fue a su casa. Qué gozo en ese hogar, con qué sus amigos que lo habían transportado, con qué gozo retornarían junto a él, o tal vez se habrían quedado a escuchar
más del Señor Jesús. Pero lo maravilloso de todo es que podemos ver aquí en el relato, dice que aquí al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Cuando los presentes sentados criticaban a Dios, aquí que había recibido la doble bendición, el perdón del pecado y la sanidad, glorificaba a Dios. La palabra del Señor nos enseña en el verso 26 y dice: y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaron a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravilla. Bendito sea el nombre del Señor. Cada uno de nosotros, viendo de la manera en que se desarrollan los hechos aquí en esto, relatado por un médico, hermano, un médico que quiso escribirle a su amigo Teófilo las cosas que habían sido ciertísimas. Y fíjese que en el relato que él expone, vemos cómo el Señor sana a un endemoniado que estaba dentro de la sinagoga, cómo el Señor limpia al leproso. Vemos en el relato que él hace cómo sana al paralítico. Vemos cómo el Señor sana a la suegra de Pedro. Vemos cómo sana a muchos al ponerse el sol. Vemos cómo da instrucciones sobre cómo debían pescar. Y ahora vemos cómo sana a este paralítico. Había motivos para asombrarse, pero no por eso menos motivo había para dar honra y para dar gloria a nuestro amado y bendito Dios. Por eso es lindo leer el Evangelio de Lucas, porque lo escribe sabiendo que se ha tomado su tiempo en investigar las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como dice la palabra del Señor. Hermano, le damos muchas gracias al Señor por su amor, por su misericordia que Él tiene día a día, permitiéndonos poder recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Le damos gracias al Señor y ahora que usted me ha bendecido, usted ha bendecido a sus hermanos, hemos recibido y hemos recogido las bendiciones que los hermanos han impartido. Ahora, obediente a la palabra de nuestro Dios, vamos a bendecir como Dios quiere para que Él pueda bendecir a sus hijos. Y lo hacemos diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Hermanos queridos, le damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, y le pido que nos siga acompañando en la oración en estos momentos tan difíciles que nos toca a nosotros estar aquí pasando. Para mi Rey que vive sea la honra y la gloria, y de mí su misericordia. Que Dios nos bendiga, Dios nos llene de su divina y santa gracia, y el Señor nos prepare para que en el día de mañana podamos también estar continuando con esto que nos hemos decidido a aprender del Evangelio de Lucas. Para mi Rey, la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Amén.